Gracias, hermanos. Tome su lugar, por favor. Hace algún tiempo una exalumna de mi esposa, a la cual ella le había estado compartiendo el Evangelio, le llamó por teléfono y le hizo una pregunta muy específica. Esta alumna le preguntó algo muy específico. Ella le preguntó: oye, Pili, ¿qué salmos debo de leer para encontrar trabajo? Es obvio que esta mujer, al igual que muchas otras personas, creen que el libro de los Salmos es un libro donde pueden encontrar ayuda cuando están necesitados. Y esto es cierto. O sea, en realidad este libro de los Salmos es un libro que ofrece ayuda espiritual a quienes los leen buscando precisamente a Dios. Porque el libro de los Salmos, mis hermanos, es uno de los libros de la Biblia que más es leído tanto por creyentes como por no creyentes. Porque en el libro de los Salmos se expresan las más profundas emociones del alma de cada ser humano. Y esto tiene que ver con relación precisamente con Dios, un Dios que es capaz de entender esas emociones tan profundas que cada uno de nosotros en ocasiones tenemos, un Dios que condesciende y está dispuesto a escucharnos y a entendernos en este tipo de situaciones como nadie más podría hacerlo. Los salmos han bendecido los corazones de multitudes. A través de todas las edades hemos descubierto que cuando nos encontramos enfermos, cuando estamos agobiados, cuando estamos preocupados, cuando tenemos algún problema que en nuestra mente y en nuestro corazón no nos deja inclusive hasta dormir, que nos hace perder el sueño, siempre ha sido bueno acudir al libro de los Salmos, ¿sí? Siempre que leamos el libro de los Salmos, será una bendición para nuestra alma y para nuestra vida diaria, ¿sí? A través de los años, esta también ha sido la experiencia de muchísimas personas. Por ejemplo, Ambrosio, uno de los grandes padres de la iglesia, dijo: los salmos son las voces de la iglesia. Agustín de Hipona dijo: ellos son el compendio de toda la escritura. Martín Lutero, por su parte, dijo: ellos forman un pequeño libro para todos los santos. Y Juan Calvino dijo: los salmos son la anatomía de todas las partes del alma. Y no podemos negar que estas opiniones son muy adecuadas para describir el libro de los Salmos. Sin embargo, debo de aclarar, mis hermanos, mis hermanas, que es incorrecto pensar que los Salmos, como cualquier otro libro de la Biblia, pueda ser utilizado como una fórmula mágica para obtener trabajo, o para obtener salud, o para encontrar el amor, o cualquier otro tipo de necesidad que la gente pudiera tener. O sea, los salmos son para ir a buscar y encontrar en nuestro Dios refugio, pero no pueden ser utilizados como una fórmula mágica para encontrar, como le digo, cuestiones materiales, ¿sí? Como lo pensaba en este momento aquella exalumna de mi esposa. Le invito a que oremos. Padre Santo y bendito, te damos muchas gracias en esta tarde y ruego, Señor, que tu Santo Espíritu, una vez más, Señor, sea el portavoz, Señor, de tu palabra. Que sea quien unja, Señor, mi mente, mi corazón y mis labios para llevar, Señor, el mensaje a tu pueblo, y que asimismo, Señor, toque los corazones y las mentes, Señor, de tu pueblo, de tal manera que sea llevado, impulsado, Señor, a vivir conforme, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Padre. Cuando leemos el Salmo 1, que ya lo leí en principio, salta a la vista que el tema central de este Salmo es la descripción de dos tipos de personas. Obviamente sería, por un lado, el justo, por otro lado está el impío, y describe también los pensamientos de estas dos personas, describe las acciones de estas dos personas, y como consecuencia también nos va a dar el destino de estas dos personas de acuerdo a las acciones que están llevando cada uno de ellos. Como usted puede ver y como podemos ver, Dios a través del salmista comienza resaltando en este salmo la felicidad
que espera a aquellas personas, a aquellos que siguen el camino de la justicia y que encuentran un deleite en la Escritura, que encuentran un deleite en la presencia del mismo Dios. Esta bienaventuranza del Salmo 1 está relacionada con el Salmo 112, versículo 1, que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El término hebreo esher significa feliz, significa dichoso. El salmista usa la forma plural cuando utiliza y dice bienaventurado, dice bienaventurados. Está diciendo, en el original la expresión es exclamativa, es decir, está diciendo, ¡oh, qué felicidad! ¿Sí? Del varón, ¡qué feliz es el varón! Y adicionalmente la palabra ish, que tiene que ver con el varón, es una palabra genérica que podemos encontrar ahí, que se aplica a todo tipo de personas. Quiere decir que la aplica al rico, la aplica al pobre, la aplica al educado, la aplica al ignorante, al joven, al viejo, al poderoso, al débil, a toda clase de personas. Lo que está diciendo el salmista en esta primer parte, está diciendo, oh, qué feliz, qué dichoso es cualquier persona. Seas joven, seas adulto, seas niño, seas anciano, no importa, le está diciendo, qué dichoso es todo aquel que sigue el camino de la rectitud y que sigue el camino del bien. Esta idea de bendición que encontramos en el Salmo, esta bienaventuranza, en hebreo significa y va un poquito más allá, que es obtener éxito, prosperidad, fecundidad, longevidad. Cuando la palabra está diciendo bienaventurado, está diciendo precisamente todas estas cosas: exitoso, próspero, fecundo, longevo, aquel, ¿sí? Toda aquella persona que hace esto que nos está diciendo el Salmo. ¿Sí? Esta es una prosperidad integral en todos los aspectos en la vida, en tal sentido que una persona bienaventurada es alguien que goza de un estado de dicha o felicidad máxima e integral. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor cuando vamos un poquito más allá en lo que significa esta palabra de bienaventurado. Ahora bien, mis hermanos, mis hermanas, debemos entender que esta bienaventuranza, esta dicha, esta felicidad de la que habla el salmista, esta que está puesta aquí en el Salmo 1, va a venir como consecuencia de dos acciones en específico, ¿sí? Viene como consecuencia de dos acciones en específico. La primera es apartarse del mal. La primera acción que uno tiene que llevar a cabo para poder ser dichoso, bienaventurado, según el Salmo 1, es apartarse del mal. Y la otra es meditar constantemente en la palabra de Dios, de día, de noche, a un grado que esto llegue a ser un deleite en la vida de aquel que está meditando continuamente en la palabra de Dios. El primer punto, que tiene que ver con apartarse del mal, de hecho, si ustedes lo ven en la Escritura, es un tema recurrente en toda la Biblia, no es algo que nada más encontramos aquí en el Salmo 1, es algo que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así pues, usted ve el Salmo 34:14, dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. En Proverbios 37:27 dice, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. En Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En Proverbios 4:27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y en el Nuevo Testamento, la primera carta a los Tesalonicenses 5:22 dice, a manera de conclusión de todo lo que ha estado diciendo en el Antiguo Testamento, dice claramente esto en la primera carta a los Tesalonicenses 5:22, dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué habría que abstenerse de toda especie de mal? Es como aquella persona que tiene un vicio, que tiene una inclinación a una situación, quiere hacerla y la palabra de Dios dice abstente de hacerlo. Porque en nuestro corazón, porque en nuestro ser
tenemos esa inclinación natural a querer hacer muchas cosas que están mal, que ofenden a Dios. Tenemos esa inclinación natural. Y por eso la palabra de Dios dice, a manera de resumen, dice: abstente de toda especie de mal, de todo aquello que pueda ser malo, todo aquello que pudiera ser incorrecto, todo aquello que pudiera ir en contra de la voluntad de Dios, de su palabra y de sus mandamientos. Dice: abstente. Puedes tener ganas de hacerlo, puede ser que quieras, puede ser que te inclines, pero dice: abstente, ten la fuerza para no hacerlo y para no caer en este tipo de situaciones. El primer punto del que habla el salmista es apartarse del mal. En este salmo, el mal está representado básicamente en tres actividades: andar en consejo de malos, estar en camino de pecadores y sentarse en silla de escarnecedores. Una manera concisa de describir estas tres actividades, porque no tendríamos el tiempo suficiente para abarcar cada una de ellas en profundidad, pero de manera concisa podemos decir, el primer punto dice: no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué significa no andar en consejo de malos? La palabra de Dios está diciendo claramente: no te dejes llevar, no te dejes llevar. No te dejes influenciar, no sigas las indicaciones, no sigas las sugerencias, no sigas las propuestas que la gente mala te hace. Es lo que está diciendo: eres bienaventurado cuando tú no sigues ninguno de los pensamientos, ni de las acciones, ni de las propuestas que la gente mala, en ocasiones aquellas personas que no conocen de Dios, que no tienen temor de Dios, a veces te hacen y que te sugieren. Porque muchas veces nosotros como creyentes, aunque tenemos a quien acudir, a veces acudimos a gente que no conoce a Dios para preguntarles acerca de un consejo. A veces vamos delante de ellos y le preguntamos, gente que no tiene temor de Dios, les comentamos nuestros problemas, les comentamos nuestras situaciones esperando un consejo. ¿Y qué consejo cree que le va a dar una persona que no teme de Dios? ¿Cree que le va a dar un buen consejo? ¿Cree que le va a ayudar en algo cuando le diga no? Si usted va y le dice: tengo problemas con mi esposo, mira, tengo problemas con mi esposa, ¿qué le va a decir? Pues déjalo. Cuando alguien que conoce al Señor te va a decir: ora por Él, busca reconciliarte, busca hacer las cosas de manera correcta. La palabra de Dios claramente dice: eres bienaventurado, eres bienaventurada cuando no andas en el consejo de los malos, cuando no sigues sus indicaciones, cuando no sigues sus propuestas, cuando no sigues sus indicaciones. Esto va a traer felicidad y dicha a tu vida. Porque este tipo de personas a veces entran en oposición a los mandamientos de Dios. El segundo punto dice: no estuvo en camino de pecadores. Esta acción de no andar en camino de pecadores, hermanos, hermanas, tiene que ver como si usted transitara, como si usted caminara en una senda, en un camino donde los pecadores, su camino y sus acciones son acciones que obviamente no glorifican a Dios, son acciones que no tienen como propósito bendecir al prójimo, sino tienen un tipo de pensamiento y de acciones que van contrarios a la voluntad de Dios, y Dios los llama como pecadores, ¿sí? Claro que si nosotros generalizamos y nos damos cuenta, pues a final de cuentas todos somos pecadores, y decir no andes en camino de pecadores, bueno, pues entonces ¿con quién me voy a juntar? ¿O con quién voy a andar? A final de cuentas todo el mundo es pecador, todo el mundo, nadie es perfecto, todos andan de alguna manera mal, no hay bueno ni un uno, decíamos hoy en la mañana, nadie ha hecho el bien, todos se han desviado, todos son pecadores. ¿Cómo podríamos nosotros no andar en el camino de pecadores? ¿Cómo podríamos nosotros no seguir esta senda de los pecadores? Esto no significa aislarte, no significa que como creyente vas a vivir en una burbuja y no vas a tener relación con las personas que no conocen de Dios, porque si tú no tienes relación con la gente que no conoce de Dios, ¿a quién le vas a predicar? ¿A quién le vas a hablar del amor y de la misericordia de Dios? Es necesario que nos relacionemos con ellos, pero no seguir de ninguna manera, es no seguir, no imitar sus conductas, no hacer lo que ellos hacen, no hacer como ellos dicen. A veces uno tiene que estar conviviendo con gente en el trabajo, en la escuela, que no conocen de Dios,
Y a veces uno le cuesta trabajo por las cosas que dicen, por las cosas que hacen, por los chistes, por el doble sentido, por la manera que hablan, y uno se siente incómodo, uno se siente a desagusto de estar juntamente con ellos. Pero la palabra de Dios no dice, apártate, no te juntes con ellos. Recuerde que el Señor Jesucristo era conocido como amigo de publicanos y pecadores, porque Él sabía vivir con ellos, pero Él les influenciaba. Él era quien influenciaba la vida de ellos, no ellos la de... Y así nosotros tenemos que juntarnos, tenemos que tener relación con ellos, pero no imitar sus conductas, no hacer lo mismo que ellos hacen, no reírnos de las cosas que dicen, no regocijarnos con las pláticas que ellos tienen. Eso es lo que dice la palabra: no transites, no camines en camino de pecadores. No que no te juntes con ellos, porque dice la palabra de Dios, en tal caso no sería necesario salir del mundo. Pero nosotros somos, dice, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y tenemos que ser influencia para ellos que no conocen la palabra del Señor. Y por último, el tercer punto dice, no se ha sentado en silla de escarnecedores. El escarnecedor es aquella persona que se burla continuamente de otras. El escarnecedor en este caso es aquel que se burla de Dios, aquel que se burla de ti porque eres cristiano, aquel que se burla de ti porque eres respetuoso, aquel que se burla de ti porque no eres igual que todas las demás personas. Ese es el escarnecedor, aquel que se burla de tu fe en Dios, que te está escarneciendo continuamente, que se burla de tu compromiso con Dios y te dice, ay, tú pura iglesia, y tú pura Biblia, y tú puro Dios, y por acá y por allá, y se burla de ti porque no lo puede entender. Y uno diría, ¿cómo puede uno sentarse en una silla de escarnecedor? Y en ese sentido la palabra de Dios está diciendo, es algo mucho más allá que nada más sentarte. Es como sentarte a escuchar su cátedra, es como sentarte a escuchar lo que ellos dicen, es como sentarte a escuchar, a aprender de alguna manera de ellos. Significa que uno debe aprender lo contrario. Uno debe aprender a no burlarse de la gente, no debe de burlarse de otros por sus creencias, no debe uno de burlarse ni ser escarnecedor por su manera de pensar, no debe de burlarse ni ser escarnecedor por su manera de vivir, por su manera de actuar, por su manera de vestir. No se sienta en silla de escarnecedores. Y estas tres acciones en sí mismas representan esto que dice la palabra: apártate del mal. No actúes de una manera equivocada, no actúes de una manera que no le agrada a Dios. Y entonces, cuando tú hagas estas cosas, dice la palabra del Señor, vas a encontrar la verdadera dicha, vas a encontrar la verdadera felicidad. Cuando hagas esto, dice la palabra del Señor, vas a ser bienaventurado, vas a ser dichoso, vas a ser feliz. Pero esta es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con meditar y deleitarse en Dios y en su palabra. La segunda acción que es necesaria para llegar a ser totalmente bienaventurado es meditar constantemente. Por eso dice, en su ley medita día y noche, es decir, continuamente, a ciertas horas del día, a ciertas horas de la noche, o bien tanto en circunstancias de bienestar como circunstancias también de dificultad. Aquel que se deleita en la palabra de Dios no la lee solamente cuando está bien, no la lee cuando está contento, no la lee cuando todo marcha viento en popa, también la lee cuando está en problemas, también la lee cuando está en situaciones complicadas en la vida. Hay que leerla, dice la palabra, hay que meditar en ella día y noche. A toda hora hay que estar meditando en la palabra del Señor. Y fíjese que meditar es mucho más que leer. Meditar es mucho más que leer. Meditar es fijar en la mente y en el corazón y experimentar el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es realmente meditar. Es mucho más que leer. Es fijar en la mente y en el corazón y llevar a una experiencia esta palabra que a veces nosotros leemos, ¿sí? Y hay que someterse de alguna manera con agrado al cumplimiento de lo que Dios nos está pidiendo, a sus ordenanzas, a lo que Él demanda en su palabra. Esto es realmente meditar. Tal vez la palabra meditar, tal vez no sea el término exacto para traducirlo del hebreo, pero sí es el mejor término que se adapta
a la actualidad en la que estamos viviendo y a la actualidad expresada en la palabra, ¿sí? Porque la expresión realmente en hebreo es esta, no es meditar, es esta, fíjese, es murmura suavemente en su boca como pensando. Cuando la palabra de Dios dice meditar, está diciendo murmura suavemente en su boca como pensando. Eso es lo que significa meditar en hebreo. Es como cuando alguien nos dice algo y después de que nos da una instrucción, nos da algo, un pensamiento o algo, nosotros vamos meditando y vamos hablando en voz baja diciendo, me dijo que yo tenía que hacer esto, me comentó. Eso es meditar, es hablar nosotros mismos de una manera murmurando suavemente con nuestra boca, vamos meditando la palabra del Señor. Ya la leí, pero ahora la medito, la voy repitiendo suavemente en mi boca, y el Señor dice esto, y el Señor me dice que yo debo de hacer esto, y la va uno murmurando, la va uno hablando suavemente en la boca. Esa es la palabra meditar. Por eso le decía que la traducción meditar tal vez no habla o no nos dice exactamente la idea del hebreo, pero esta sí es la realidad en cuanto a meditar, ¿sí? Esas palabras que vamos pronunciando en voz baja, como le digo, recordando, me dijo que tengo que hacer esto y aquello. Las personas a las que el Salmo 1 considera dichosas son ese tipo de personas que no se deleitan con lo relacionado con el pecado, no se deleitan con lo relacionado al mundo, se deleitan en la palabra de Dios. No leen la palabra diariamente, sino que la estudian, la memorizan, la meditan, como le decía, y están continuamente, día y noche, meditando en lo que han escuchado y lo que han leído de parte de Dios. La palabra de Dios en aquellos que son bienaventurados y llegan a este punto es que la palabra de Dios controla sus mentes, controla sus pensamientos, controla sus acciones, y debido a esto son guiados por el Espíritu, como dice Gálatas, y andan conforme al Espíritu. La meditación es para el alma lo que la digestión es para el cuerpo, ¿sí? Significa comprender la palabra, masticarla, rumiarla, de alguna manera es otra palabra que se utiliza, y aplicarla a nuestra vida, haciéndola parte de algo natural en nuestro ser. Una persona que medita la palabra, que vive en ese sentido, no le cuesta trabajo hablar de ella. ¿Cuántas veces a veces cuando tenemos que hablarle a alguien de la palabra nos cuesta un trabajo decir cómo empiezo a hablarle, cómo empiezo a decirle, cómo empiezo a predicarle? Pero cuando uno vive de esta manera es tan natural hablar de la palabra, hablar de Dios, que sale de manera espontánea. No hay necesidad de buscar de un protocolo o cómo hacerlo, es algo que sale totalmente natural. Así como la gente habla de manera natural de fútbol o de cualquier otra cosa, o de una receta de cocina, o de una telenovela inclusive, así uno puede hablar de la palabra de Dios de una manera totalmente natural cuando llega a ser parte vital de nuestra vida, ¿sí? Porque en la palabra de Dios nosotros conocemos cómo somos salvos, cómo podemos ser salvos, conocemos cómo podemos agradar a Dios, conocemos cómo podemos servir a Dios, cómo consagrarnos aún más para Dios, y también encontramos cómo resistir las tentaciones y cómo vivir vidas que sean victoriosas. Por eso es necesario la meditación de la palabra de Dios todos los días. La bienaventuranza viene, y repito, por estas dos acciones: apartarse del mal y meditar, ¿sí? Y deleitarse en la palabra del Señor. Y cuando usted hace eso, cuando cualquier persona, cualquier creyente en el Señor Jesucristo hace esto, viene entonces la consecuencia verdadera de la bienaventuranza. La bienaventuranza, la dicha, la felicidad, viene entonces. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es verdaderamente la bienaventuranza? Dice la palabra del Señor: será plantado como árbol. Será plantado como un árbol a un lado de un río, de aguas que no están estancadas,
Será plantado como un árbol que da fruto. Será plantado como un árbol que está firme. Será plantado como un árbol que está totalmente fuerte y que dará su fruto en su momento. Que su hoja no cae, ¿sí? Que tiene que ver con permanencia, tiene que ver con fortaleza, ¿sí? Y todo lo que hace, dice la palabra, prosperará. Esta es la bienaventuranza. Cuando usted hace estas dos cosas, viene como resultado la bienaventuranza. Vas a ser dichoso, vas a ser feliz, vas a ser fortalecido, porque cuando hagas esto, Dios, ¿sí? No eres un árbol silvestre, Dios dice que te va a plantar junto a un río. Hay ocasiones, tal vez que como creyentes, nos preguntemos, ¿por qué yo no tengo esta dicha? ¿Por qué yo no tengo esta felicidad de la que habla el salmista? ¿Por qué yo no soy bienaventurado, como lo dice el salmista? ¿Por qué yo lo que hago no prospera? ¿Por qué lo que yo hago no doy fruto? ¿O por qué de alguna manera yo no estoy fortalecido? Puede ser que haya varios motivos, hermanos, por los que nos suceda esto. Y para empezar tendríamos que preguntarnos esto. Tendríamos que preguntarnos, ¿cómo está mi vida privada con Dios? ¿Cómo está mi vida, mi relación personal con Dios? ¿Cómo está mi tiempo realmente con Dios? ¿Hasta qué punto lo conozco? O sea, ¿hasta qué punto realmente yo conozco a Dios como conozco a una persona cercana con la que me relaciono todos los días? ¿Hasta qué punto lo conozco? ¿Cuánto me deleito en leer su palabra? Y después, ¿cuánto me deleito pasando un tiempo en su presencia, ahí en mi casa, donde quiera que esté? ¿Cuánto me deleito realmente hablando con Él, pasando un tiempo de comunión íntima únicamente con Él? Porque después de todo, mis hermanos, no es el tiempo que pasamos leyendo la palabra lo que es realmente importante, sino el tiempo que pasamos disfrutando la lectura y la presencia de Dios, que es la que nos fortalece. Esa es la parte importante. No cuánto leemos, sino cuánto realmente nos deleitamos en esa lectura, cuánto realmente nos deleitamos en esa presencia de nuestro Dios, que es la que verdaderamente nos va a dar fortaleza. Tal vez debemos admitir, o tal vez debamos admitir, que no hacemos eso con mucha frecuencia, o tal vez últimamente no lo he hecho, o tal vez hace algún tiempo que no lo hago. Tal vez tengamos que admitir y ser honestos y decir, Señor, sí, en verdad yo no me deleito en tu palabra muchas veces. La leo como un compromiso, la leo como parte de algo que ya se me hizo rutinario, pero la verdad es que no me deleito en ella. No encuentro ese deleite como tú lo dices. Y en estas condiciones en las que sentimos que no estamos gozando de esta dicha, que no estamos disfrutando de esta bienaventuranza, es cuando recordamos esta parte y esta bienaventuranza que viene en el Salmo 1. Será plantado como un árbol junto a corrientes de agua. Si pensamos en árboles mexicanos, es muy probable que emerja, antes que cualquier otra especie de árboles, es muy probable que emerja la formidable figura de un sabino o un ahuehuete. Cuando usted mira al formidable ahuehuete, y uno en especial llamado el árbol del Tule, ahí en Oaxaca, es un árbol que se eleva en dirección al cielo a 42 metros de altura. Tiene una descomunal corpulencia de 14 metros de ancho y pesa 636 toneladas. Y esto lo combinado con un imponente y una encantadora figura. Si usted ha ido y ha tenido la oportunidad de ver este árbol del Tule, sabe de lo que le estoy hablando. Y si no lo ha visto, probablemente lo ha visto también en una fotografía, lo ha visto ahí en internet. Y cuando usted ve este árbol del Tule, si es que lo ha visto o lo ha visto ahí en internet, ¿qué es lo que le recuerda? Cuando usted ve este árbol, ¿qué es lo que le recuerda? ¿O cuáles son las cualidades que le sugiere este árbol? Piense por un momento. Cuando usted estuviera viendo el árbol,
¿Qué le trae a la mente, por ejemplo, el árbol? ¿Qué es lo que usted puede ver como cualidades precisamente de este árbol? ¿Perdón? ¿El qué? La fortaleza. ¿Sí? La fortaleza. Cosas que admiramos cuando vemos este árbol, que es un árbol fuerte, que es un árbol hermoso, que es un árbol fecundo, que es un árbol longevo, porque ¿sabe cuánto se estima que tiene este árbol? 2000 años. Y esas cosas que admiramos probablemente en este árbol y que reconocemos en este árbol del tule, son exactamente las cosas que quisiéramos en nuestra vida espiritual. Quisiéramos fortaleza, quisiéramos ser fecundos, dar fruto para nuestro Dios, quisiéramos ser longevos, como dice la palabra, vivir mucho tiempo, pero una vida de calidad, una vida bendecida precisamente por nuestro Dios. Belleza, fortaleza, fecundidad, longevidad es lo que podemos ver en este árbol. Y díganme una cosa, hermano y hermana, ¿qué es lo que hace que el árbol del tule sea fuerte, hermoso y longevo? ¿Qué cree usted que es lo que lo hace ser así? El amor de Dios. El amor de Dios. Sí, el amor de Dios obviamente, pero de una manera natural. ¿Qué es lo que hace que ese árbol esté así? Las raíces. Las raíces. Las raíces. ¿Sabe a qué profundidad están las raíces de ese árbol? Imagínese si estuviera 42 metros abajo. ¿Pero puede usted ver las raíces? No las ve, ¿sí? No las puede ver. Entiende ahora lo que dice la palabra cuando dice que será como un árbol plantado a un lado de corrientes de agua, a un lado de un río, porque el secreto de la fortaleza que viene de Dios, el secreto de la dicha y de la bienaventuranza, es exactamente lo que está diciendo el salmista en este sentido, es que en el interior, ahí donde las cosas no se ven, ahí donde están las verdaderas raíces de nuestra relación con el Señor, ahí en lo oculto, ahí en lo íntimo con Dios, ahí donde dependemos totalmente de Él, de su gloria y de su fortaleza, ahí es donde realmente Dios nos está fortaleciendo y nos está haciendo que seamos dichosas y que seamos fuertes, que seamos fecundas, ¿sí? Las raíces que reciben de parte de Dios todo lo que necesitan para crecer y para ser fortalecidos, así nosotros. Por eso el Señor Jesús decía, ustedes no pueden hacer nada separados de mí. Por eso decía, ustedes no pueden llevar fruto separados de mí. Si no vives en esta intimidad con Dios, si no vives deleitándote en Él, si no vives apartándote del mal continuamente, no vas a poder tener esta fortaleza. Porque entonces Dios no te puede plantar como un árbol junto a corrientes de agua. Es necesario que sea de esta manera. Y entonces, dice la palabra, dará su fruto a su tiempo. ¿Cuántos de nosotros como creyentes pasamos tiempo que fuimos estériles o que estamos siendo estériles todavía en este momento? ¿Cuántos años llevamos probablemente de cristianos? ¿Y qué fruto hemos dado? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Dice la palabra, cuando Dios te planta, vas a dar fruto a tu tiempo. Al tiempo indicado y al tiempo preciso vas a dar el fruto que Dios está esperando de ti. Fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que le alaban. Fruto de labios que confiesa, que habla de la salvación y de todo aquello que tiene que ver con nuestro Señor. Fruto de labios que habla de que estamos fortalecidos y que estamos verdaderamente bendecidos de parte de Dios, sin importar las circunstancias en las que estemos viviendo. Da fruto a su tiempo. Esto obviamente tiene relación también con los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo eso es parte de lo que Dios espera de nosotros. Pero si nosotros no estamos plantados, desafortunadamente no damos el fruto que Dios está esperando.
Tal vez debamos hacernos, hermanos, esta pregunta a nosotros mismos. ¿Estamos permitiendo que realmente Dios obre esta maravillosa provisión de fortaleza y de dicha en nuestra vida para que produzca ese fruto, esa personalidad, ese carácter que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿O todavía nos falta santidad? ¿Todavía nos falta, de alguna manera, apartarnos del mal y empezar a meditar continuamente en la palabra del Señor? ¿Será que pudiéramos ser como el otro grupo de personas que dice, seamos como el tamo que arrebata el viento? O sea, que no tienes ningún tipo de fortaleza en tu vida, que cualquier cosa que viene te arrastra, que cualquier cosa que viene te sacude, que cualquier cosa que viene te hace dudar, que cualquier cosa que viene a tu vida te hace inclusive dudar, inclusive hasta del amor de Dios. Así es, dice la palabra, como un tamo que arrebata el viento. No tiene fortaleza en su propia vida. Hermoso, fuerte, longevo, describe una vida arraigada, ¿sí? Cimentada totalmente en la vida y en el amor de Dios. ¿Dónde estamos plantados en este momento? ¿Dónde estás realmente plantado? ¿Estás plantado ahí recibiendo todo lo necesario de esas aguas que no están estancadas? Recuerde que el Señor Jesucristo, los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No son aguas estancadas. Continuamente algo está surgiendo, está fluyendo dentro de mí. ¿O realmente es como un agua estancada? Estás como un árbol en un agua totalmente estancada que no te está dando absolutamente los nutrientes que necesitas para vivir la vida que Dios quiere. Este es el secreto, mis hermanos, de la dicha y la fortaleza. Apártate del mal. Medita en la palabra y deleítate en Dios. Las cosas que deleitan, normalmente uno las quiere seguir haciendo, ¿no? Todo aquello que te deleita, uno lo quiere continuar, no lo quiere dejar. Si llega el punto en el cual lleguemos a deleitarnos verdaderamente en Dios, créame, que va a ser tan delicioso estar en su presencia y leer su palabra, que no hay necesidad que uno le esté diciendo, léela todo el día, léela en la noche. Va a ser algo espontáneo, va a ser algo natural, va a ser algo que vas a tener esa necesidad de estarte deleitando continuamente en el Señor. Y ese es el secreto, hermanos, de la verdadera dicha y de la fortaleza que Dios quiere para cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga.